Título 19 del libro tercero del recurso de casación. Número 1. Disposiciones generales. Artículo 764. Objeto del recurso de casación. El recurso de casación se concede para invalidar una sentencia en los casos expresamente señalados por la ley. Artículo 765. Clasificación del recurso de casación. El recurso de casación es de dos especies: de casación en el fondo y de casación en la forma. Es de casación en el fondo en el caso del artículo 767. Es de casación en la forma en los casos del artículo 768. Artículo 766. Procedencia del recurso de casación en la forma. El recurso de casación en la forma se concede contra las sentencias definitivas, contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, y excepcionalmente contra las sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia sin previo emplazamiento de la parte agraviada, o sin señalar día para la vista de la causa. Procederá asimismo respecto de las sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, con excepción de aquellos que se refieran a la constitución de las juntas electorales y a las reclamaciones de los avalúos que se practiquen en conformidad a la ley número 17.235 sobre impuesto territorial y de los demás que prescriban las leyes. Artículo 767. Procedencia del recurso de casación en el fondo. El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables, cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por cortes de apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituidos por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas cortes, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Artículo 768. Causales del recurso de casación en la forma. El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causales siguientes. Primera, en haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley. Segunda, en haber sido pronunciada por un juez o con la concurrencia de un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente. Tercera, en haber sido acordada en los tribunales colegiados por menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley, o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa, y viceversa. Cuarta, en haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley. Quinta, en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170. Sexta, en haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio. Séptima, en contener decisiones contradictorias. Octava, en haber sido dada en apelación legalmente declarada desistida. Y novena, en haberse faltado a algún trámite o diligencias declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad. En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766, solo podrá fundarse el recurso de casación en la forma
en alguna de las causales indicadas en los números 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de este artículo, y también en el número quinto, cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido. No obstante lo dispuesto en este artículo, el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma, si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solo con la invalidación del fallo, o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo. El tribunal podrá limitarse, asimismo, a ordenar al de la causa que complete la sentencia cuando el vicio en que se funda el recurso sea la falta de pronunciamiento sobre alguna acción o excepción que se haya hecho valer oportunamente en el juicio. Artículo 769. Preparación del recurso de casación en la forma. Para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma, es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley. No es necesaria esta reclamación cuando la ley no admite recurso alguno contra la resolución en que se haya cometido la falta, ni cuando ésta haya tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trate de casar, ni cuando dicha falta haya llegado al conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia. Es igualmente innecesario para interponer este recurso contra la sentencia de segunda instancia por las causales cuarta, sexta y séptima del artículo 768 que se haya reclamado contra la sentencia de primera instancia, aun cuando hayan afectado también a ésta los vicios que lo motivan. La reclamación a que se refiere el inciso primero de este artículo deberá hacerse por la parte o su abogado antes de verse la causa, en el caso del número 1 del artículo 768. Artículo 770. Plazo para interponer el recurso de casación en la forma. El recurso de casación deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia contra la cual se recurre, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 791. En caso que se deduzca recurso de casación de forma y de fondo en contra de una misma resolución, ambos recursos deberán interponerse simultáneamente y en un mismo escrito. El recurso de casación en la forma contra sentencia de primera instancia deberá interponerse dentro del plazo concedido para deducir el recurso de apelación, y si también se deduce este último recurso, conjuntamente con él. Artículo 771. Interposición. El recurso debe interponerse por la parte agraviada ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia que se trata de invalidar, y para ante aquel a quien corresponde conocer de él conforme a la ley. Artículo 772. Requisitos del escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo. Artículo 772. El escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá: 1. Expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida. Y segundo, señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Si el recurso es en la forma, el escrito mencionará expresamente el vicio o defecto en que se funda y la ley que concede el recurso por la cual que se invoca. En uno y otro caso, el recurso deberá ser patrocinado por abogado habilitado, que no sea procurador del número. Artículo 773. Suspensión. El recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso, como sería si se tratare de una sentencia que declare la nulidad de un matrimonio o permita el de un menor.
La parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto la sentencia mientras la parte vencedora no rinda fianza de resultas a satisfacción del tribunal que haya dictado la sentencia recurrida, salvo que el recurso se interponga por el demandado contra la sentencia definitiva pronunciada en el juicio ejecutivo, en los juicios posesorios, en los de desahucios y en los de alimentos. El recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con interponer el recurso de casación, y en solicitud separada que se agregará a la carpeta electrónica a que se refiere el artículo 29. El tribunal acuo se pronunciará de plano y en única instancia a su respecto, y fijará el monto de la caución antes de enviar la comunicación correspondiente al tribunal superior. En este caso se formará cuaderno electrónico separado con las piezas necesarias. El tribunal acuo conocerá también en única instancia en todo lo relativo al otorgamiento y subsistencia de la caución. Artículo 774. Derecho estricto. Interpuesto el recurso, no puede hacerse valer en él variación de ningún género. Por consiguiente, aun cuando en el progreso del recurso se descubra alguna nueva causa en que haya podido fundarse, la sentencia recaerá únicamente sobre las alegadas en tiempo y forma. Artículo 775. Recurso de casación en la forma de oficio. No obstante lo dispuesto en los artículos 769 y 774, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifienten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa, e indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deberán alegar. Si el defecto que se advierte es la omisión del fallo sobre alguna acción o excepción que se haya hecho valer en el juicio, el Tribunal Superior podrá limitarse a ordenar al de la causa que complete la sentencia, dictando resolución sobre el punto omitido, y entre tanto suspenderá el fallo del recurso. Artículo 766. Admisibilidad del recurso. Presentado el recurso, el tribunal examinará si ha sido interpuesto en tiempo y si ha sido patrocinado por abogado habilitado. En el caso de que el recurso se interpusiere ante un tribunal colegiado, el referido examen se efectuará en cuenta. Si el recurso reúne estos requisitos, dará cumplimiento a lo establecido en el inciso primero del artículo 197. El artículo 777 se encuentra derogado. Artículo 778. Inadmisibilidad del recurso e impugnación. Si el recurso no cumple con los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 776, el tribunal lo declarará inadmisible sin más trámite. En contra del fallo que se dicte, solo podrá interponerse el recurso de reposición, el que deberá fundarse en error de hecho y deducirse en el plazo de tercero día. La resolución que resuelva la reposición será inapelable. Artículo 779. Comparecencia. Es aplicable al recurso de casación lo dispuesto en el artículo 200. Artículo 780. Facultad de solicitar que el recurso sea conocido y resuelto por el Pleno. Interpuesto el recurso de casación en el fondo, cualquiera de las partes podrá solicitar, dentro del plazo para hacerse parte en el tribunal ad quem, que el recurso sea conocido y resuelto por el Pleno del tribunal. La petición solo podrá fundarse en el hecho que la Corte Suprema, en fallos diversos,
ha sostenido distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del recurso. Artículo 781. Examen de admisibilidad por parte del tribunal ad quem frente a un recurso de casación en la forma. Elevado un proceso en casación de forma, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquellas contra las cuales concede la ley y si éste reúne los requisitos establecidos en los artículos 772, inciso segundo, y 776, inciso primero. Si el tribunal encuentra mérito para considerarlo inadmisible, lo declarará sin lugar desde luego por resolución fundada. En caso de no declarar inadmisible desde luego el recurso, ordenará traer los autos en relación, sin más trámite. Asimismo, podrá decretar autos en relación, no obstante haber declarado la inadmisibilidad del recurso, cuando estime posible una casación de oficio. La resolución por la que el tribunal de oficio declare la inadmisibilidad del recurso sólo podrá ser objeto del recurso de reposición, el que deberá ser fundado e interponerse dentro de tercero día de notificada la resolución. Artículo 782. Examen de admisibilidad por parte del tribunal ad quem frente a un recurso de casación en el fondo. Elevado un proceso en casación de fondo, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, y si éste reúne los requisitos que se establecen en los incisos primeros de los artículos 772 y 776. La misma sala, aun cuando se reúnan los requisitos establecidos en el inciso precedente, podrá rechazarlo de inmediato, si en opinión unánime de sus integrantes adolece de manifiesta falta de fundamento. Esta resolución deberá ser, a lo menos, someramente fundada y será susceptible del recurso de reposición que establece el inciso final del artículo 781. En el mismo acto, el tribunal deberá pronunciarse sobre la petición que haya formulado el recurrente, en cuanto a que el recurso sea visto por el Pleno de la Corte Suprema, de conformidad a lo establecido en el artículo 780. La resolución que deniegue esta petición será susceptible del recurso de reposición que se establece en el inciso final del artículo 781. Es aplicable al recurso de casación de fondo lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 781. Artículo 783. Vista de la causa. En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. La duración de las alegaciones de cada abogado se limitará a 1 hora en los recursos de casación en la forma y a 2 horas en los casos de casación en el fondo. En los demás asuntos que conozca la Corte Suprema, las alegaciones solo podrán durar media hora. El tribunal podrá, sin embargo, por unanimidad, prorrogar por igual tiempo la duración de las alegaciones. Con todo, si se tratare de una materia distinta de la casación, el tribunal podrá prorrogar el plazo por simple mayoría. Las partes podrán, hasta el momento de verse el recurso, consignar en escrito, firmado por un abogado que no sea procurador del número, las observaciones que estimen convenientes para el fallo del recurso. Artículo 784. Aplicación de disposiciones especiales. El recurso de casación se sujetará además a las disposiciones especiales de los párrafos 2, 3 y 4 de este título, según sea la naturaleza del juicio en que se haya pronunciado la sentencia recurrida. Artículo 785. Sentencia de reemplazo. Cuando la Corte Suprema invalide una sentencia por casación en el fondo, dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente,
sobre la cuestión material del juicio que haya sido objeto del recurso, la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido, reproduciendo los fundamentos de derecho de la resolución casada que no se refieran a los puntos que hayan sido materia del recurso y la parte del fallo no afectada por éste. En los casos en que desechare el recurso de casación en el fondo por defectos en su formalización, podrá invalidar de oficio la sentencia recurrida si se hubiere dictado con infracción de la ley y esta infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. La Corte deberá hacer constar en el fallo de casación esta circunstancia y los motivos que la determinan, y dictará sentencia de reemplazo con arreglo a lo que dispone el inciso precedente. Artículo 786. Resolución en caso de acogerse un recurso de casación en la forma. En los casos de casación en la forma, la misma sentencia que se declara la casación determinará el estado en que quede el proceso, el cual se remitirá para su conocimiento al tribunal correspondiente. Este tribunal es aquel a quien tocaría conocer del negocio en caso de recusación del juez o jueces que pronunciaron la sentencia casada. Si el vicio que diere lugar a la invalidación de la sentencia fuera alguno de los contemplados en los en las causales cuarta, quinta, sexta y séptima del artículo 768, deberá al mismo tribunal, acto continuo de su nueva vista, pero separadamente, dictar la sentencia que corresponda con arreglo a la ley. Lo dispuesto en el inciso precedente regirá también en los casos del inciso primero del artículo 776, si el tribunal respectivo invalida de oficio la sentencia por alguna de las causales antes señaladas. El artículo 787 se encuentra derogado. Bien, ahora vamos a empezar con el párrafo segundo del libro tercero, título 19 del recurso de casación. Título segundo. Disposiciones especiales del recurso de casación contra sentencias pronunciadas en juicios de mínima cuantía. Artículo 788. Causales. En los juicios de mínima cuantía solo hay lugar al recurso de casación en la forma, en los casos de los números 1, 2, 4, 6, 7 y 9 del artículo 768. Artículo 789. Trámites esenciales. En estos juicios solo se considerarán diligencias o trámites esenciales el emplazamiento del demandado en la forma prescrita por la ley para que conteste la demanda y el acta en que deben consignarse las peticiones de las partes y el llamado a conciliación. Artículo 790. Interposición. El recurso se interpondrá verbalmente o por escrito sin previo anuncio y solo se hará mención expresa de la causa en que se funde. Si se interpone verbalmente, se dejará de ella testimonio en un acta que firmarán el juez y el recurrente. Artículo 791. Plazo. El recurso de casación se interpondrá en el plazo fatal de 5 días. El artículo 792 se encuentra derogado. Artículo 793. Vista de la causa. Elevado el proceso a un tribunal colegiado o encontrando este admisible el recurso en el caso del artículo 781, mandará que se traigan sobre él los autos en relación. Regirán también en este caso las disposiciones del inciso segundo del artículo 699 y los artículos 701 y 702. Artículo 794. Prueba. Si la causal alegada necesitase probarse, se abrirá un término con tal objeto y se rendirá la prueba según las reglas establecidas para los incidentes. Ok, entonces ahora empezamos con el párrafo tercero del, recordemos, libro tercero, título 19. Párrafo tercero. Disposiciones especiales de los recursos de casación
contra sentencias pronunciadas en primera o en única instancia, en juicios de mayor o de menor cuantía y en juicios especiales. Artículo 795. Trámites esenciales en primera o única instancia. En general, son trámites o diligencias esenciales en la primera o en la única instancia, en los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios especiales. Primero, el emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley. Segundo, el llamado a las partes a conciliación, en los casos en que corresponda conforme a la ley. Tercero, el recibimiento de la causa a prueba cuando proceda con arreglo a la ley. Cuarto, la práctica de diligencias probatorias, cuya omisión podría producir indefensión. Quinto, la agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquella contra la cual se presentan. Sexto, la citación para alguna diligencia de prueba. Y séptimo, la citación para oír sentencia definitiva, salvo que la ley no establezca este trámite. Artículo 796. Trámites esenciales en los juicios seguidos ante árbitros arbitradores. En los juicios de mayor cuantía seguidos ante arbitradores, son trámites esenciales los que las partes expresen en el acto constitutivo del compromiso, y si nada han expresado acerca de esto, son los comprendidos en los números 1 y 5 del artículo precedente. Artículo 797. Aplicación de disposiciones sobre juicios de menor y mínima cuantía. Regirán también, para los recursos de casación, en los juicios de menor cuantía, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 699 y en los artículos 701 y 702. Artículo 798. Vista conjunta. El recurso de casación en la forma contra la sentencia de primera instancia se verá conjuntamente con la apelación. Deberá dictarse una sola sentencia para fallar la apelación y desechar la casación en la forma. Cuando se dé lugar a este último recurso, se tendrá como no interpuesto el recurso de apelación. Si solo se ha interpuesto recurso de casación en la forma, se mandarán a traer los autos en relación. Artículo 799. Procedencia de rendir prueba en los recursos de casación en la forma. Cuando la causa alegada necesite de prueba, el tribunal abrirá para rendirla un término prudencial que no exceda de 30 días. Párrafo 4, libro 3, título 19. Disposiciones especiales de los recursos de casación contra sentencias pronunciadas en segunda instancia en juicios de mayor o de menor cuantía y en juicios especiales. Artículo 800. Trámites esenciales en segunda instancia. En general son trámites o diligencias esenciales en la segunda instancia de los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios especiales. Primero, el emplazamiento de las partes, hecho antes de que el superior conozca del recurso. Segundo, la agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquella contra la cual se presentan. Tercera, la citación para oír sentencia definitiva. Cuarta, la fijación de la causa en tabla para su vista en los tribunales colegiados, en la forma establecida en el artículo 163. Y quinto, los indicados en los números 3, 4 y 6 del artículo 795 en caso de haberse aplicado lo dispuesto en el artículo 207. El artículo 801 y el artículo 802 se encuentran derogados. Artículo 803. Designación de abogado. El recurrente, hasta antes de la vista del recurso, podrá designar un abogado para que lo defienda ante el tribunal ad quem, que podrá ser o no el mismo que patrocinó el recurso. El artículo 804 se encuentra derogado. Artículo 805. Plazo para dictar sentencia tratándose de un recurso de casación en el fondo.
Tratándose de un recurso de casación en el fondo, cada parte podrá presentar por escrito y aún impreso un informe en derecho hasta el momento de la vista de la causa. No se podrá sacar los autos de la Secretaría para estos informes. En la vista de la causa no se podrá hacer alegación alguna extraña a las cuestiones que sean objeto del recurso, ni se permitirá la lectura de escritos o piezas de los autos, salvo que el presidente lo autorice para esclarecer la cuestión debatida. El tribunal dictará sentencia dentro de los 40 días siguientes a aquel en que haya terminado la vista. Artículo 806. Plazo para dictar sentencia tratándose de un recurso de casación en la forma. Cuando el recurso sea de casación en la forma, dispondrá el tribunal que se traigan los autos en relación y fallará la causa en el término de 20 días contado desde aquel en que terminó la vista. Artículo 807. Procedencia de rendir prueba en el recurso de casación en el fondo. En el recurso de casación en el fondo no se podrán admitir ni decretar de oficio para mejor proveer pruebas de ninguna clase que tiendan a establecer o esclarecer los hechos controvertidos en el juicio en que haya recaído la sentencia recurrida. Si la casación es en la forma, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 799. Artículo 808. Interposición conjunta de recurso de casación. Si contra una misma sentencia se interponen recursos de casación en la forma y en el fondo, estos se tramitarán y verán conjuntamente, y se resolverán en un mismo fallo. Si se acoge recurso de forma, se tendrá como no interpuesto el de fondo. El artículo 809 se encuentra derogado. Y con esto finalizamos el libro tercero, título 19 del recurso de casación.